Los saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Los saludo a cada uno de ustedes y el Señor le ha placido darnos la fuerza espiritual, darnos la fuerza mental y darnos la fuerza física para determinar hoy unirnos para darle culto al Señor. Yo bendigo de manera especial la vida de cada uno de los niños que están con nosotros, la vida de nuestro remanente Eduardo, de Vaguita, bendigo la vida de nuestra niña Grecia, nuestra remanente Grecia, los hijos de mi hermana Cauri, las hijas de mi hermana Cauri, bendigo a Antonella y a cada uno de los niños que están con nosotros hoy, porque los jóvenes remanentes, ustedes se ponen a darse cuenta, yo me dirijo a los niños, yo me dirijo a estos niños que son pequeños. Y entonces, ¿quién viene? ¿Quién es la generación después de ellos? Los remanentes, Gabriela, Valeria, María, Fernando, son los remanentes. Y hay una continuidad hermosa de generaciones en nuestra iglesia. Y eso es importante que nosotros lo veamos y lo valoremos. Yo voy a tomar un tiempo para los niños y Jaén, te agradezco que me adelantes el mensaje hasta el punto número 2 del contenido, porque niños, aunque no recuerden nada más de lo que yo hablé en el culto, porque los mismos adultos no lo podemos, nosotros los adultos no lo podemos em, recordar. Todo lo que nosotros, lo que yo digo, yo misma no lo puedo recordar. Si yo quisiera recordar cada palabra que yo digo, es imposible. Porque cuando nosotros nos unimos para darle culto a Dios, hay un mover y un poder invisible que es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Que Dios está con nosotros. Y a ese Dios trino nosotros le estamos dando culto. Entonces, de darle culto a Dios y entrar al discipulado de los niños y entrar al discipulado de los remanentes y estar leyendo la palabra y tomar 5 minutos para orar y escucharle la cantaleta a la mamá, escriba ahí el versículo. Apréndase el versículo de Romanos 9 del 10 al 9, del Romanos 10 del 9 al 10. Escriba aquí. De eso, niños, ocurre que donde quiera que ustedes se mueven de manera natural, o sea, si ustedes se den cuenta que viene un rayo así con mucho fuego y ocurre algo, ustedes no se dan cuenta, pero toda la obra de Satanás, mire, se quiebra, toda la obra de Satanás se quiebra, porque el Espíritu Santo que está con ustedes y que va a donde quiera que ustedes van, obra para sanidad. ¿Por qué me vengo para acá primero? Me vengo para acá primero porque realmente, niños, yo, por el Espíritu de Dios, el Señor me dijo, dale esto a los niños como una historia. Y aquí hay tres historias que ocurrieron. Después, ustedes con su mamita, con su papito, se van a sentar y van a estudiar, no estudiarlo como para aprendérselo, sino que van a leer estas porciones de la palabra para que ustedes vean cómo Dios obra. Y de la misma manera, obra en ustedes, en la escuela, con los amiguitos, con papá, con mamá, con la tía, con la abuela, que a veces no es tan suavecita la abuela. Hay abuelas que son suavecitas, pero vemos abuelas que no somos suavecitas. Entonces, en todo eso Dios obra. Y cuando vemos aquí, ¿qué pasó? Entonces, es que en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 13, del 5 al 11, yo les voy a decir esto rapidito, 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 para que después, ¿qué pasó en Hechos 13, del 5 al 11? Que había un hombre malo, lo llamaban un mago, pero los magos, niños, trabajan a través de la mentira.
y los magos trabajan con las fuerzas de la oscuridad. Pero estaba Pablo allí y se encontró con una persona muy importante que quería escuchar la palabra. Ese señor quería escuchar la palabra, pero había un mago que se interponía, lo interrumpía. Y ahí el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios que estaba en él, le habló y les voy a decir textualmente lo que les dijo, lo que le dijo para que ustedes vean yo no se lo voy a decir no se lo voy a decir a mi manera, sino que lo voy a decir a la manera de la palabra. Siempre tenemos que ir a la palabra, Vini, siempre. Le decía yo en estos días a una hermana, cuando hay un problema en la iglesia con algún niño, por ejemplo, estoy hablándole a los niños, siempre tenemos que ir a la palabra, porque, porque todas las cosas que ocurren dentro de la iglesia se corrigen es conforme a la palabra. Y dice la palabra en Hechos 13. Muy bien. Miren que no estoy viendo bien, por eso me estoy tardando tanto. Del 5 al 11. Le dijo así: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, porque a través de la predicación de la palabra las personas son justificadas delante de Dios y son salvas. Él no quería que fuera salvo. No cesas de trastornar los caminos del Señor. ¡Qué demonio! Ahora pues, he aquí la mano del Señor está sobre ti y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Entonces cayeron en él oscuridad y tinieblas. Y andaba alrededor así, cieguito, buscando quien le condujese de la mano, porque este hombre se oponía a que Pablo predicara el Evangelio. Gracias, Jaén. A que Pablo predicara el Evangelio. Se oponía. Entonces, esto, el niño, no es cuento de camino. Ah, ese es un cuento de camino. No, 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 no. Esto ocurrió de manera verdadera. Y en Hechos 16, del 16 al 18, que también su mamita se lo va a leer, resulta que Pablo está la vida de Pablo era estar en el campo, así como estamos nosotros siempre, atento de todas las cosas de Dios. Pero claro, Pablo estaba haciendo la obra del Señor. Y resulta que ellos iban para la oración. No es que estaban perdiendo el tiempo. Ellos iban para la oración. ¿Y qué pasó cuando ellos iban para la oración? Bueno, resulta que ellos iban para la oración. Entonces una muchacha que iba detrás de ellos, siempre, 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 iba detrás de ellos y decía, mira lo que dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de la salvación. Por eso es que nosotros llamamos el mensaje que nosotros compartimos siempre, lo llamamos el camino de la salvación, porque eso era lo que anunciaba es la manera de cómo se anuncia ¿cuál es el camino de salvación? Solo Cristo. Pero la muchacha tenía dentro de ella un demonio de adivinación. O sea, ella adivinaba y con eso la gente le pagaba. Ella ganaba dinero, pero no era para ella. Ella tenía como unos dueños. Y ahí agarró Pablo y estaba molesto. Y dice, leyendo el 18, esto lo hacía por muchos días. ¡Ah! Y desagradó a Pablo. Y Pablo se volvió y le dijo, no a la muchacha, al espíritu de adivinación que estaba en ella. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Esa es la autoridad del poder del nombre de Cristo. Y inmediatamente ese espíritu de adivinación salió. Amén. Entonces, les estoy hablando de que cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, que nos habita, que está en nosotros, niños, que está en ustedes también. Ustedes tienen que entender que ustedes son seres espirituales, que Dios Trino está con ustedes. Dios que es el Padre, Jesús que es el Cristo y el Espíritu Santo que los guía así de donde quiera que ustedes vayan. Amén. Y no lo vamos a leer en Hechos 19,
8 al 20, hubo mucha gente que se convirtió a Cristo por la predicación del evangelio que hacía Pablo. Y habían, mire, cosas que nosotros no sabemos. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, pero la palabra dice que los que practican adivinación, hechicería, brujería, todas prácticas de oscuridad, ellos tienen libros y seguían con esos libros. Y por la predicación de Pablo, esa gente se arrepintió. Los que eran brujos y trajeron los libros, los pusieron en un lugar, le prendieron candela, lo prendieron, lo encendieron y quemaron todos esos libros. ¿Para qué? Para no volver atrás, sino seguir el camino de la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿esto en qué los convierte a ustedes? Vamos al principio ya. ¿Esto en qué nos convierte? Los convierte a ustedes, niños, porque estoy hablando de ustedes y estamos hablando de nosotros. Nos convierten en una torre. Nos convierte, nosotros tenemos una bendición que el mundo no conoce. Pero ustedes saben qué es lo triste, que nosotros tampoco lo conocemos. Nosotros tenemos que ver cómo se mueve el mundo y por eso es tan importante lo que los padres le enseñan a los niños. Los países del primer mundo, hay potencias mundiales que están controlando al mundo. ¿Qué significa que están controlando el mundo? Que ellos manejan la economía, que ellos manejan la cultura, que ellos hacen guerras, por los intereses ellos se toman países, hacen guerras para ocupar países que no les corresponden a ellos. Y dentro de esto hay tres organizaciones, hermanos, que nosotros tenemos que conocerlas, que son los masones, que es lo que se manejan en todo esto de la sabiduría y el intelecto humano, los judíos, que no creen que Jesús es el Cristo, que mueven la economía del mundo, que mueven todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con el cine, con la televisión, con todo lo que es lo que llamamos la media, se llama así. O sea, todo lo que tiene que ver con todo eso que ustedes ven en el televisor, que ven ustedes en la tablet, que ven ustedes en el celular, que todo el tiempo le ande quitando el celular a su mamá para ver cosas. Prácticamente el 99.9% de lo que está producido allí es buscando llevar a toda la gente detrás de Satanás, pero sin decirle que es Satanás. Por eso es que el Señor Jesucristo, entendiendo que el poder humano se quiere levantar en contra del poder de Dios, que pareciera que es el hombre. Si comes del árbol serás como Dios. Y el hombre cree que es como Dios. Pero realmente no es el hombre quien está detrás de todo eso, es Satanás. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo explicó a los discípulos acerca de las obras del reino de Dios. O sea, entiendan, hay otro sistema espiritual que se ha establecido en la tierra, porque yo que soy el Hijo de Dios, yo he venido a la tierra y el reino de los cielos está establecido aquí. Y nosotros, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas, pero hay muchas que no. Y precisamente por eso estamos leyendo el versículo de que el carnal no puede entender lo espiritual. Hermanos, ya hay un mover espiritual que el hombre y la mujer, el creyente, que no están aferrados a la palabra de manera continua, que no viven 24 horas dentro de la oración, que no llevan todo delante de Dios, lamentablemente viven, como dice el apóstol Pablo, les he tenido que hablar como a carnales, porque espiritualmente no entienden, porque las cosas desconocidas, las cosas invisibles no son desconocidas. Por eso hablamos del poder invisible, por eso hablamos de la bendición eterna del Manuel, porque todo esto es una continuidad. Y hay personas que solamente piensan en comer y en dormir. Y yo escribo aquí los no creyentes para que nadie se sienta ofendido. Pero hay muchos creyentes que solamente piensan en su propio beneficio. Pero a quienes hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo, Dios nos ha dado grandes bendiciones. Es que, mire, antes de eso, ya nos las había dado. Nos dio su imagen, nos dio su semejanza, nos dio el respaldo del trono de los cielos, nos dio el huerto del Edén, nos dio el culto, nos dio la adoración, nos dio el pacto.
Nos dio todo, todo. Desde el principio nos dio la bendición del trono celestial. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo se reúne con los discípulos durante 40 días, ya había sido consumada la salvación. Él no les habla de la salvación. ¿Por qué no les habla de la salvación? Porque ya la tenían. Le está hablando del siguiente paso. Les está hablando del reino establecido. Les está hablando del nuevo sistema espiritual que a través de Cristo se consumó en la tierra. Y a través de Cristo se estableció el reino de los cielos. Y nosotros estamos buscando otras respuestas. Ayer uno de los niños en el discipulado decía en su foro, es que nosotros pensamos que si nos regalan un carrito, eso es una bendición, pero realmente eso no son bendiciones. Un niño decía eso. O sea, me regalan un carrito, ay, qué bendición, me regalaron un carrito. No, la bendición es que nosotros tenemos, es que el reino de los cielos descendió a la tierra. El cielo a la tierra bajó. Yo me quebrantaba escuchando estas alabanzas. ¿Cuántas veces las he escuchado? Yo no sé cuántas veces las he escuchado. No se trata de las veces, hermano. Se trata de que nuestro corazón anhele todo lo de Dios. Porque si nosotros anhelamos todo lo de Dios, las obras del reino de Dios se empiezan a establecer. Ahora, los dos creyentes no lo pueden entender y los religiosos tampoco, hermanos. Porque sin la luz de Cristo, aunque vayan a la iglesia, no lo pueden comprender. No lo pueden percibir, no lo pueden disfrutar. Por eso dice, ¿por qué mi vida sigue igual? ¿O por qué sigo cayendo en este mismo pecado? ¿O por qué sigo sintiéndome tan vacío? ¿O por qué cuando voy a la iglesia me aburro tanto? Porque para ir a la iglesia, levantarme de la cama. Anoche oraba específicamente por unos hermanos que yo digo, ¿por qué estos hermanos teniendo la bendición del culto y de que tienen un lugar donde congregar no van? ¿Por qué se quedan durmiendo? Yo lo pregunto en mi carne. Yo lo pregunto en mi carne. Pero en mi espíritu, ¿qué tengo que hacer? Orar para que le den no solamente el valor a Cristo, sino el valor a los hermanos que Cristo ha traído a nuestras vidas. Porque tenemos los hermanos en la iglesia. Yo no busqué estos hermanos. Yo no busqué a mis hermanos, no los he buscado a ninguno de ustedes. Es Dios quien los trajo. Pero aleluya, aleluya. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Entonces, la bendición de Manuel es una bendición que debemos disfrutar, la bendición del respaldo del trono celestial. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto y agradecidos, porque es que cuando hablamos de una torre, no sé si tú tendrás por ahí un dibujo de una torre, Jaén. Varias veces las has utilizado en el culto. Estamos nosotros ahorita en la introducción, y es que cuando hablamos de una torre, es, es algo muy alto, muy alto. Por ejemplo, tenemos torres de comunicación. Entonces usted las ve y solamente son estructuras de hierro. Pero ¿dónde están ellas? Están colocadas en lugares altos, porque hay interrupción, hay interferencia cuando hay edificios, hay interferencia. Entonces esas torres gracias, están en lugares altos. Hay torres. ¿Se acuerdan de la torre de Rapunzel, niño? Donde la mamá escondió a Rapunzel. Le llegaba el cabello hasta abajo. Bueno, este, cuando esa torre no podía subir de cualquier manera. No se podía, no podían ni subir ni tampoco salir de cualquier manera. Son lugares altos. Hay un lugar emblemático en París que se le llama la Torre Eiffel. Yo le digo la Torre Infiel. Pero esa torre, ¿por qué? Porque la torre, bueno, los adultos, no voy a decir eso porque los adultos saben que muchos que van a esa torre infiel nunca han ido con la esposa, pero van a la torre infiel de vacaciones. Entonces, eh, entonces hay torres de control. ¿Qué son las torres de control? Esa que está aquí de segunda, esa que tiene la puntita así. Allí, en la parte alta,
están colocados los controladores aéreos. Esas torres de control están en los aeropuertos. ¿Para qué? Para ver todos los aviones que vienen. Ellos tienen unos paneles gigantes allí y ese controlador aéreo es el que le dice al piloto cuándo puede aterrizar y cuándo no. Él es el que les da el orden para que ellos puedan aterrizar. Y hay las torres de comunicación que la estamos viendo aquí, que tienen tremendas antenas. Niños, pero hay otros sistemas de comunicación que no los vemos, que son los satélites. Ahora, yo no veo, no tengo mi teléfono aquí, pero yo no veo cómo mi teléfono conecta la llamada con ustedes a través del Zoom. Yo no veo eso. Pero estamos conectados desde Canadá hasta España. Estamos conectados. ¿Por qué? No se ve. Pero el hombre ha desarrollado esto, pero este poder de Dios es mayor. Por eso la bendición que levanta la torre es lo que nos permite estar por encima de todas las personas, de todas las circunstancias y comunicar con el reino de Dios, comunicar con el Dios Trino. Qué bonito, Yael. Comunicar con el Dios Trino. Ahora, ¿podemos entender nosotros esto, adultos? Si nosotros no somos especialistas en aeronáutica, no podemos saber muchas de estas cosas. Pero lo creo, yo tengo que hacerme especialista en lo que dice la boca de Dios. Mira, esta es la boca de Dios, yo se lo he dicho varias veces. La boca de Dios, labio superior, labio inferior. La boca de Dios hablando. Mira. La Biblia es la boca de Dios. Y la boca de Dios, la Biblia es la que nos habla de este sistema invisible, de estas bendiciones espirituales que tenemos. Tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, de tener el consejo de Dios, de tener al Espíritu Santo que nos guía, que nos llena, que nos habla. Pero nosotros tenemos que entender en qué tiempo y en qué época estamos viviendo. ¿En qué época estamos viviendo? La época de la oscuridad, en la época donde lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, en la época donde todas las personas son guiadas como si fueran zombies, ellos no entienden, no piensan, no hacen nada, solamente van. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la bendición que levante esas torres que nos lleva a estar a nosotros por encima de todo y de todos. No para hacernos vanagloriosos y pensar que somos superiores a alguien. Nosotros no somos superiores a nadie, sino que todas esas personas que necesitan ayuda, que necesitan salvación, que necesitan sanidad, que necesitan paz, que necesitan una respuesta, nosotros desde allí las podemos ver, porque tenemos la bendición espiritual que entiende que el problema es espiritual. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos al contenido. ¿Qué hago yo para disfrutar estas bendiciones? Yo tengo esta bendición. ¿Cuál bendición? Ay, hermano. Decía también ayer la hermana Silvia. Nosotros no solamente tenemos estas bendiciones, nosotros tenemos muchísimas, millones de bendiciones espirituales. Pero las resumimos. De que desde el día que Dios nos envió a la tierra, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan y un propósito con nosotros. Esa es nuestra mayor bendición, que nos mandó a la tierra con un plan y con un propósito. Entonces, por eso es que cuando hablamos de campo, el campo donde ir, había un campo donde había un tesoro. Y el hombre no teniendo derecho a tomar el tesoro, vendió todo lo que él tenía y compró el campo. Ese campo fue comprado por Cristo y ese tesoro es Cristo. Y nosotros dejando todo, vivimos dentro del tesoro. Por eso es que el apóstol Pablo, teniendo físicamente todo, hermanos, hablemos del campo de nuestra vida, teniendo físicamente, carnalmente, culturalmente, eclesiásticamente, o sea, de la iglesia, todo. El apóstol Pablo entendió la luz de Cristo, que lo traspasó y pudo percibir ese secreto. Y por eso es que la Biblia, el primer misionero de que habla la Biblia es el apóstol Pablo. Pero ¿quién lo envió? El poder del Espíritu Santo dijo a los que estaban reunidos:
preparen a Saulo o envíen a Saulo y a Bernabé a la obra que los he encomendado. Entonces creamos que Dios está perfectamente guiándonos con su poder. Hay problemas, lógicamente. Hay situaciones, lógicamente. Y Pablo no escapó a eso, ni su equipo. Pero cada situación, nosotros cuando dentro de la situación oramos, porque no es que dentro de la situación oramos, es que ya venimos en una corriente de oración continua. Es que ya venimos en una llenura de la palabra continua. Es que ya venimos llenos de la fe de Dios. Entonces, no nos mortificamos porque la puerta se cierra, sino que busquemos esa respuesta mayor. Pero ¿cómo la busco? Hermanos, no hay fórmulas mágicas, porque la magia, así como el mago, provienen de la oscuridad. Como el mago Limas, eso proviene de la oscuridad. Nosotros tenemos un poder que trasciende el tiempo y el espacio y que vence todo. Por eso Dios nos ha dado a cada uno de nosotros campos específicos. Pablo no podía ver Roma, que ya era su tercer viaje misionero, no podía verlo. Tenía que ir por el itinerario donde Dios lo guiaba. ¿Y cómo empezó ese itinerario para Pablo? Con el aposento alto, hermanos. Con el aposento alto. Es que no podemos saltar. No podemos pagar, hermanos. Nosotros, ya Cristo pagó todo con su sangre. Ya Cristo pagó todo en la cruz. Ya Cristo nos dio la palabra y nos dio el mensaje del reino de los cielos. Entonces seamos personas de la mañana, porque mientras otros duermen, nosotros estamos orando, preparando cada día, siendo las plataformas para los otros, pero también siendo los atalayas en oración. Entonces así nosotros es que podemos ser las personas que transmitimos, las torres de luz que transmitimos el mensaje, la antena que transmitimos el mensaje. Y por eso esto no es otra cosa que la continuidad del mensaje, hermano. O sea, ¿de qué otra cosa vamos a hablar? ¿Y qué pasa cuando Pablo tuvo esa vida? ¿Qué pasa cuando yo tengo esa vida? ¿Qué pasa cuando yo soy guiada por el Espíritu Santo y no por mi deseo? Que no hay mago Elimas que se me resista, que no hay espíritu de adivinación que se resista, que no hay santería, brujería, hechicería, porque es que nosotros no podemos combatir el mal con el mal. Mi hijo tiene un problema, digo yo, ay, mi hijo tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Pone cualquier problema, pero vamos a poner un problema matrimonial. Mi hijo tiene un problema matrimonial. Ay, no, yo voy a ir a esa vecina mía, yo la veo que viene tanta gente ahí. Algo debe saber. Y resulta que la vecina pasa el huevo. No importa, hermano, que me pasa el huevo, la rama de no sé qué cosa, la rama verde, la rama seca, la rama no sé qué, sé yo qué sé lo que es. Pasar el huevo, me está preguntando aquí una persona, ¿qué es pasar el huevo? Dependiendo de los países, hay tradiciones y hay prácticas espirituales de oscuridad. Entonces, entonces, hermano Primer, está en el baño. Tráigame un huevo ahí en la cocina. Es que yo nunca he visto cómo pasan el huevo, pero es que la hermana está preguntando cómo pasan el huevo. ¿Cómo pasan el huevo? Tráigame un huevo. Las personas decían, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Gracias, Yaén. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? No, fue primero el huevo, no, fue primero la gallina. El que conoce la palabra sabe que fue primero la gallina. Lo ve ahí sobre el tope, hermana. Ya vi. Están afuera. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Pues la gallina, están afuera en el tope. ¿Qué es esto? Un huevo. Pregunto yo. ¿Quién puso este huevo? Una gallina. ¿Quién creó a la gallina? Dios. ¿Para qué se utiliza este huevo? Se utiliza para que hayan otros pollitos o sencillamente para el desayuno, ¿verdad? Bueno, hay gente que también cena arepitas con huevo. ¿Tiene sentido lógico que para yo saber por qué mi hijo y mi nuera tienen problemas, yo pase este huevo? Yo no sé ni cómo lo pasan, Dios me libre, Señor, que no sé cómo lo pasan por donde lo pase. ¿Tiene sentido que después yo pueda leer este huevo y, ay, el huevo lo bato
y está derechito, y ahora está durito, y ahora después lo vuelvo a batir, claro, es tantas veces de batirlo, cuando lo bate ya lo que queda dentro de un huevo batido. Así está debatida tu vida, por hermanos, hermanos, arrepintámonos, porque seguimos teniendo prácticas espirituales de oscuridad, pero nuestro día a día en el campo, en nuestro día a día, como vengo de ser una persona de la mañana y tener 24 horas, mire, el mago Elimas, el mago que, el demonio, porque no es el mago Elimas, el demonio que quiere trastornar los caminos del Señor, quedó ciego. La muchacha del espíritu de adivinación quedó libre. Ah, claro, vinieron los dueños de ella y se levantaron contra Pablo, los metieron a la cárcel, los azotaron, pero pudieron parar el mensaje del camino de salvación, no pudieron pararlos. Al evangelio nadie lo puede detener. Nada ni nadie puede detener al evangelio. ¿Por qué? Porque hay una obra de Dios y una respuesta de Dios, que es el encuentro con los discípulos. ¿Por qué estaba el diablo tan alborotado? Estoy en el punto 3. Porque en el campo, de manera natural, por la guía del Espíritu Santo, por la llenura que tenemos en la palabra, por el disfrute que tenemos en la palabra, no por el conocimiento que tenemos en la palabra, que sí es importante conocer la palabra, muy importante conocerla, pero más importante es poder discernir lo que está pasando en el campo, poder diagnosticar lo que está viviendo la persona para darle la respuesta. Como Pablo le dio la respuesta al procónsul y llegó a ser un discípulo. Como Pablo se encuentra, porque se entiende que allí donde estaba Pablo, ¿por qué Pablo va allí cuando se encuentra con Lidia? Porque a Pablo le habían hablado de Timoteo y Pablo va realmente a encontrarse con Timoteo. Ahora, siendo Timoteo un discípulo, que no está aquí en esta porción de la palabra, siendo Timoteo un discípulo, hijo de un griego y de una judía, y como era hijo de un griego y el griego no creía, Pablo sabía que, Pablo, ¿qué hizo Pablo? Circuncidó a Timoteo. Pero ¿cómo si la circuncisión no salva? Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios sabe que se le iban a oponer a la obra de Dios y a la continuidad del Evangelio a través de Timoteo. O sea, está viendo el futuro, hermanos. El Evangelio nos permite ver el futuro. Se le iban a oponer para que Timoteo no le diera continuidad al Evangelio porque era un gentil. Porque Pablo era judío, pero Timoteo era un gentil para ellos. Entonces, se encuentra con Timoteo, luego van a la oración, se encuentra con Lidia, y Lidia lo convence, o sea, lo persuade de que vaya a su casa, a que hablarle más de la palabra. Pero, sin embargo, eh, Pablo y Silas cayeron en la cárcel. ¿Y qué ocurrió en la cárcel? La obra de Dios, lo que Dios tenía preparado por adelantado. ¿Y qué ocurrió? El carcelero y su familia se levantaron como discípulos. Entonces, todo, hermanos, todo tiene un orden en Dios. Roma era el futuro, pero él lo podía ver. Pablo no llegó y dijo en Hechos 13, 1 al 14, envíenme a Pablo para la obra que le he encomendado y que se vaya directo para Roma. No, hermano. Todo tiene en el Señor un itinerario y por eso es que se manifiestan las señales de guía. Se manifiesta el poder del Cristo resucitado. Se manifiesta el poder de la cruz. Se manifiesta el poder del pacto del trono celestial. Tenemos el respaldo del Dios Trino, del Dios que es Padre, del Dios que es Hijo, del Dios que es Espíritu Santo. Y tenemos que ir en el tiempo de Dios. Pero nosotros por cualquier cosa nos paramos. Y nos paramos por las cosas que son internas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a iglesia. Pero hermanos, fuimos llamados para orar y que podamos ver nuestra vida como campamento, nuestro campo del día a día como campamento en el poder del Espíritu Santo y nuestra Roma, lo que Dios tiene preparado para el futuro. Yo sueño muchísimas cosas
con respecto, lo sueño aquí porque lo pienso, pero también lo sueño en sueños de la iglesia aquí en Montreal. Sueño cosas hermosas, hermano, porque yo lo creo. No lo he visto y tal vez no lo vea, pero yo lo creo. Tenemos que creerle todo a Dios. Entonces podremos ver nuestro Roma. ¿Y cuál es nuestro Roma? ¿Cuál es el Roma de la Iglesia Emanuel Latinoamérica? Que desde Canadá hasta Argentina nosotros salvemos a toda la gente. Ahora, fíjense ustedes una cosa, hermanos. Nosotros y ustedes tienen la bendición del idioma español. Todos hablan español, en Perú hablan español, en Argentina hablan español, en Ecuador hablan español, en Paraguay hablan español, en Uruguay hablan español, en Colombia hablan español, en Venezuela hablan español, en México hablan español, en Honduras hablan español, en Nicaragua hablan español. Hablan español. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Quiénes son los protagonistas de Canadá donde se habla inglés y francés? Los remanentes, porque Abdías habla francés. No sé si habla inglés, Abdías. Habla inglés y francés. Natán habla inglés y francés. Liam habla inglés y francés. Entonces ellos reciben el mensaje en español como lo recibieron los judíos, en español, y fueron hasta lo último de la tierra. Fueron hasta lo último de la tierra. Eso es lo que vemos, el cumplimiento de la palabra, pero tenemos que verlo y tenemos que creerlo, porque solamente así se levanta la torre del trono celestial. No crea y que duda que recibirá cosa alguna del Señor. No puede recibir cosa alguna del Señor. No puede. Y por eso es que nosotros, si nosotros viéramos las señales de guía, nosotros nos daríamos cuenta que el mismo poder que obró para levantar al Señor Jesucristo entre los muertos, que Él nos los prometió en Hechos 1:8, que se manifestó en Hechos 2. Es el mismo poder que le impidió a Pablo continuar hacia Asia. Luego fue a Misia, luego fue a Bitinia. No, Señor, usted para allá no es. Es el mismo poder. Entonces concluyamos. Si nosotros tenemos el poder que se levanta en el aposento alto, hermanos, la torre que se levanta en el aposento alto. Cuando nosotros oramos, podemos ver nuestra vida a la luz de la palabra, podemos ver el campo a través de la palabra, podemos ver el pasado como plataforma, podemos ver el presente para saber lo que tenemos que hacer y podemos preparar el futuro. Podemos dejar la obra maestra. Ahora, ¿cómo vamos a ir por el itinerario del trono celestial? Por la guía del Espíritu Santo a través de la palabra, hermano. No hay otra forma. No hay. Por eso es tan maravilloso sentarnos. Digo sentarnos porque yo no creo que aquí nadie escribe levantado, parado así. Con el camino de salvación a transcribir los versículos. Con las cartas del Evangelio a transcribir los versículos. Hermano, es una vida que si tuviera yo en la iglesia pentecostal, dijera fuego pentecostal. Es un fuego, es una fuerza espiritual. Entonces nosotros podemos creer que así como el Señor levantó a la iglesia de Antioquía, nos levanta a nosotros. Que nosotros el Señor está levantando ese equipo de colaboradores que tuvo Pablo. ¿Soy yo Pablo? No, yo no soy Pablo. Yo no soy Pablo. Cada uno de nosotros tenemos la palabra como testigo, la palabra como guía. Entonces nosotros podemos tener la certeza de que así como el equipo de Pablo lo que estaba haciendo era el deseo de Dios y Pablo realmente decía, yo no soy nadie. Fíjense, Pablo lo decía, imagínense quiénes somos nosotros. Entonces, el equipo de Pablo estaba exactamente haciendo la voluntad del Señor. Era imposible que lo pararan. Era imposible, porque Dios nos da las señales por la palabra a quienes espiritualmente estamos despiertos y fundamentados en la identidad que tenemos como hijos de Dios, como evangelistas, como misioneros, como los atalayas que están pendientes para salvar y para sanar. Y salimos de nosotros. Por eso es que esta es la bendición que levanta lo que podemos ver desde donde otros no pueden ver, desde lo espiritual.
desde lo que supera lo físico, desde lo que trasciende el tiempo y el espacio. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, porque tu palabra dice que el carnal no percibe lo espiritual porque es locura para él, porque se tienen que discernir espiritualmente. Por eso te pedimos, amado Señor Jesucristo, aferrados a ti, a la verdad absoluta de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que consumaste la salvación en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que nos llenes del poder espiritual que trasciende el tiempo y el espacio, que nos llenes del poder de la sabiduría dentro de ti, no la sabiduría carnal que es satánica, sino la sabiduría espiritual que vence todo lo físico. Danos el poder que trasciende el tiempo y el espacio y que vence al príncipe de la potestad del aire. Ese poder que nos enfrenta a nosotros mismos y nos confronta con lo que está en nosotros, que no es luz. Porque tú, Señor, nos estás llamando con tu palabra, con la oración y con el evangelio que da vida, para que comamos y seamos llenos absolutamente de todo lo tuyo, de todo lo espiritual. Padre, gracias porque en esta época y en este tiempo nos has llamado para establecer tu reino, para vivir nosotros en tu reino, porque el cielo descendió a la tierra y el Dios Trino, tú Dios Trino, estás con nosotros. El respaldo del trono celestial es nuestro respaldo, no es lo académico, no es lo que estudiamos, no son las economías que tenemos, no son los años de experiencia que tenemos. Porque los años de experiencia sin ti solo son piedra de tropiezo, Señor, porque el hombre se centra en el ego, en lo que ya yo sé ser, porque como yo sé tanto, Señor, perdónanos, líbranos y llénanos para que seamos ese equipo, como el equipo, Señor, de evangelismo que tú levantaste en la iglesia de Antioquía. Que seamos esa iglesia que da la respuesta al campo. Que seamos esa iglesia que revestidos del poder de tu Santo Espíritu de manera natural, grabados en tu palabra, enraizados en tu palabra, donde quiera que vayamos, Señor, se quebranten todas las torres de Satanás. Que podamos ver de manera clara lo que tú nos has concedido, lo que tú nos has dado y a lo que tú nos has llamado, como lo vio Pablo ese día, Señor, allí en Damasco, cuando tu luz cayó sobre él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció que tú eras el Señor. Y hoy nosotros reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El único camino para ir al Padre. El único que nos libró del pecado, de la muerte, de la maldición y del infierno. Y el único que deshizo todas las obras del diablo y las sigue deshaciendo. Y nosotros como testigos de tu poder, Señor, y de tu palabra, somos los que le damos continuidad a tu obra aquí en la tierra. Oro, Señor, por los países, primeramente por mis hermanos, por los niños, Señor, por los adolescentes. Oro para que el Evangelio sea tan sencillo para ellos, que te anhelen a ti, Cristo, que puedan superarnos a nosotros los adultos, que muchas veces, Señor, estamos en sus vidas como piedras de tropiezo. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que los levantes a ellos en la gracia que viene de ti y en ese corazón que todo lo cree. Y al que todo lo cree, para esa persona que todo lo cree, nada es imposible, Señor. Oramos por las familias que están aquí representadas, por cada una de las familias. Padre, para que tú, la extensión de tu reino sea sobre cada uno de ellos. Que nosotros de manera silente, sin hacerlo en nuestras fuerzas, sino en la oración que cambia, que transforma, que renueva, que levanta, que bendice, que obra en milagros que nosotros no podemos hacerlo, Señor. Los alcance a cada uno de ellos. Y oramos, Señor, por cada país representado aquí, desde Canadá hasta Argentina, que corra el poder de tu Santo Espíritu, el poder de tu palabra, el movimiento de la palabra, de la oración y del evangelismo. Y que toda iglesia cristiana se pueda unir en un solo mensaje, en un único evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en una sola misión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que enseñemos a que guarden todas las cosas que tú nos has mandado, en la certeza de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y que siendo así, Señor,
nosotros dejaremos la obra maestra, que es eterna, que es la continuidad del Evangelio. Un cuerpo, una unidad, una iglesia, un mensaje. Porque también esto lo tenemos que conquistar, Señor. Tenemos que conquistar las iglesias que están en la religión evangélica, así como Pablo entró a las sinagogas a buscar a los discípulos. Danos la fuerza, Señor, la visión, la gracia y el poder que viene de ti, porque sabemos que lo que te pedimos es tu deseo. Por eso oramos de manera segura y con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.